Buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Eduardo López Rocha, del grupo 4MB2 de la materia de máquinas eléctricas. Y este es mi video de la semana 13, que tiene como nombre Conexiones de motores trifásicos delta estrella. Bueno, vamos a hacer un pequeño introducción a las conexiones de motores trifásicos. Sabemos que los motores trifásicos son dispositivos eléctricos que tienen la finalidad de transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Esta condición lo hace un instrumento de mucha utilidad en el sector de la industria. Su función depende también de la condición del motor trifásico. En la mayoría de los casos es la forma delta o la forma estrella. ¿Cómo se gestiona la operación? Bueno, al principio el motor se encuentra conectado según el esquema estrella. Por lo tanto, la intensidad absorbida es un tercio de la necesaria si se hubiera conectado directamente del esquema del triángulo. Cuando se alcanza una cierta velocidad de giro, se conecta el motor según un esquema delta o un esquema triángulo. La conexión tipo estrella admite que la bobina trabaje con un punto en común de alimentación. Es- por su parte, también las conexiones para los motores trifásicos por un tipo triángulo funcionan a través de un sistema de puntos de unión. Este tipo de conexiones para motor trifásico se utiliza, por ejemplo, para activar las turbinas de verificación de gran tamaño y con un peso elevado, pero también es apropiado para en aquellos casos donde los procesos industriales requieran una rotación de alta velocidad. También es importante considerar las especificaciones técnicas que indique su motor en la placa de datos este, que, que está conectada en la carcasa. Si bien es cierto que ambas conexiones de los motores consumen la misma potencia, en las conexiones estrella la intensidad que circula por los cables hasta el motor es de 1.73 veces menor a la del triángulo. Aparte de las conexiones delta y estrella, también encontramos otro tipo de clasificaciones de motores trifásicos, el cual se encuentra la conexión delta-delta, que también es conocida con el nombre conexión triángulo-triángulo y mayormente es utilizada para los autotransformadores. Otra conexión que tenemos es la delta estrella. Este tipo de conexiones se emplea para transformadores de ascensores, ya que cada etapa de enroscado primario es necesario la resistencia para la tensión de la entrada de la fase de red. Y también se utiliza una línea de potencia al comienzo y nunca al final. Otra conexión es la conexión estrella-estrella. Esta instrumentación es utilizada cuando el polo neutro del primario se une eficazmente al neutro de la fuente. Y por último tenemos la conexión estrella-delta. Las conexiones de este dispositivo están estrechamente unidas con el voltaje, en el cual puede subir o bajar y consume una corriente que circula del lado de la delta, y el polo neutro es empleado cuando amerita trabajar con una energía más estable. Una de las preguntas que se pueden llegar a hacer de las conexiones es cómo se realiza la conexión de un motor trifásico. Bueno, para la realización de esta actividad, lo primero que tenemos tener conocimiento es el sistema de distribución del que disponemos en la instalación donde vamos a realizar las conexiones del motor trifásico, así como los voltajes disponibles. Para los efectos de este describimiento, el proceso de conexión con conductor neutro y sin conductor neutro, es decir, estrella y triángulo, utilizamos las siguientes tensiones de 220 sobre 380 volts, y sin conductor del neutro es 220 volts. En caso de las conexiones del motor trifásico estrella, se conecta agrupando los bornes W, U y B2 y, y la alimentada por 1, B1 y W1. En estas condiciones, si la red es alimentada de 3 por 380, quedará aplicando los bornes U1, B1, W1 a los 380 volts, de tal modo que caerán sobre cada bobina 220 volts.
Por su parte, la conexión de los motores trifásicos se conecta en equipo en triángulo uniendo de los bornes U1, W2, B1, U2 y W1, B2, alimentándose por los puentes también llamados puntas de los triángulos, que en estas condiciones, si la red es alimentada de 3 por 220 volts, quedará aplicada a las puntas del triángulo 220 y caerán sobre cada bobina del motor 220 volts. Y les voy a poner una imagen de las entradas, como los decía, de 1, B1, W1 y así todas las que mencioné. Otra pregunta que nos podemos llegar a preguntar es: ¿qué tipo de conexión es la mejor para un motor trifásico? Bueno, los motores están diseñados para ser conectados en triángulo. Ahora bien, el uso de la conexión estrella se utiliza porque con este método se reduce considerablemente la corriente de arranque del dispositivo. Por ejemplo, un motor de rotor jaula de ardilla puede consumir hasta 6 a 7 veces su corriente nominal durante el arranque, y la conexión de un motor trifásico estrella permite que el equipo al arrancar con una tensión de 1.732 veces menor por fase, reduciendo tanto la corriente inicial como el par de arranque. Como mencioné, existen dos configuraciones este, principales de las conexiones para la energía trifásica, las cuales son la conexión delta o triángulo y la conexión estrella o conexión Y o Y. Delta y Y son letras griegas que representan la forma como los conductores en los transformadores están configurados. En una conexión delta, los tres conductores están conectados de los extremos en un triángulo y esta forma la letra griega delta. En el caso de la conexión Y o conexión estrella, todos los conductores radian dentro, más bien radian desde el centro, y lo que significa que están conectadas a un punto común, dando la forma de una Y o de una estrella. Bueno, una vez dado la introducción a los a lo que son las conexiones de motor trifásicas, procedemos a contestar las preguntas, y la primera pregunta nos dice: ¿qué es la conexión delta? Bueno, en una conexión triángulo delta, las fases o bobinas estarán conectadas de diferente manera, ya que en cada fase o secuencia será un voltaje más desfasado. También podemos ver que las conexiones que van a tener serán diferentes que las estrellas, como las imágenes que les voy a poner a continuación. Las conexiones delta se llaman así debido a su parecido con el signo griego delta, que parece un triángulo. En tal configuración, cada lado del triángulo contiene una fuente de voltaje y no existe una conexión de un punto común. Debido a que esta configuración no existe la necesidad de un cable neutro, ya que una de nuestras fuentes podría fallar, quedando desconectada sin afectar la corriente o voltaje del sistema. Hay una manera de convertir las conexión delta a estrella, y también les voy a dejar el diagrama al final. Este, Tenemos las características de la conexión delta, que es que a los voltajes medidos entre líneas cualesquiera se les conoce como voltaje de línea. El voltaje de línea es también el voltaje de fase, por lo que todo el voltaje de línea se aplica a cada carga. Cuando se desconecta alguna de las fases, se afecta a dos cargas, dos de los voltajes y se reduce a la mitad. La corriente que demanda cada carga es menor a la corriente de línea. Y por último, la característica es que las cargas conectadas en delta reciben mayor voltaje que las cargas conectadas en estrella. Y bueno, también
La pregunta 2 nos dice, ¿qué es una conexión estrella? Bueno, en una conexión estrella las bobinas estarán conectadas de tal manera que cada una se comportará como si fuera monofásica y así producen un voltaje simple. Estas tensiones serían U1, U2 y U3. Las tensiones compuestas es las que aparecen entre dos fases. Estas serán U12, U13 y U23, de manera que U12 será igual a 1 menos U2, como la imagen que les muestro a continuación. Normalmente a una conexión estrella la representamos de esta manera. Y también hay manera de convertir la conexión estrella a conexión delta de la siguiente manera. Las características de la conexión estrella es que en el punto de la unión de las tres líneas los voltajes se anulan, produciendo un potencial de 0 voltios. A este punto se le conoce como punto neutro. A los voltajes medidos entre dos líneas cualquiera se les conoce como voltaje de línea. Y los voltajes medios entre una línea cualquiera y el neutro se le conoce como voltaje de fase o voltaje en la carga. Cuando se desconecta alguna de las fases, solamente se afecta la carga, que es la línea que se está alimentando. Y la corriente que demanda la línea es también la corriente que consume la carga. Y bueno, a continuación les dejo una tabla de ventajas y desventajas de la conexión estrella y la conexión delta. La siguiente pregunta es, ¿cómo es la corriente eléctrica al arranque de un motor en conexión delta con respecto a la conexión estrella? Bueno, la corriente de la conexión estrella es de línea, va a ser igual a la corriente de fase, pero la conexión en delta, la corriente va a ser igual a la raíz de 3 multiplicada por la corriente de fase. Esa es la diferencia entre la corriente en una conexión y otra. La siguiente pregunta es, ¿cómo es el voltaje de arranque en un motor con conexión delta con respecto a la conexión estrella? Bueno, el voltaje en la conexión delta, el voltaje de línea va a ser igual al voltaje de la fase. En cambio, en la conexión estrella, el voltaje de línea va a ser igual a la raíz de 3 multiplicado por el voltaje de fase. Esa va a ser la diferencia que va a haber entre dichas conexiones. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué es la fuerza electromotriz? Podemos decir que la fuerza electromotriz es el valor absoluto de la fuerza electromotriz cuando ésta es negativa. Analizando esta definición, sabemos que la fuerza electromotriz es la fuerza que se genera para que haya movimiento en el rotor, o sea que es para que el rotor gire. Por contraparte, la fuerza electromotriz va a ser la oposición a este movimiento. Bueno, pues también podemos decir que un generador eléctrico de dos terminales en la que la intensidad y el sentido de fuerza electromotriz E es positiva, produce una potencia eléctrica de valor E por I. A partir de otro tipo de potencia, por ejemplo, mecánica o química, si la intensidad es negativa, absorbe la potencia del valor de E por I de valor negativo. Entonces el generador es un receptor y E se llama fuerza contraelectromotriz y la unidad de fuerza electromotriz es el voltio y su símbolo es la V, la misma unidad que se utiliza para la fuerza electromotriz. Bueno, por último tenemos las preguntas que dice ¿dónde se utiliza la conexión estrella y dónde se utiliza la conexión delta? Bueno, la conexión estrella se usa usualmente en las líneas de transmisión de potencia, que las podemos ver en las carreteras, en la cual es la línea donde se transporta la corriente eléctrica para que puedan llegar a diferentes zonas. Y la conexión delta es comúnmente usada en las líneas distribuidoras de potencia e industrias, que puede ser que podemos ver en las esquinas de nuestras casas en los postes de luz.
Y esto sería el video de esta semana. Gracias por su atención.